Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Salinas García y soy periodista, pero me he especializado en lo que es el guión y la narrativa audiovisual en más de 10 años de experiencia como realizador audiovisual. ¡Vamos! Con Augusto César Sandino. Anda con él, se llama Sandino. Try again! En esta ocasión vamos a hablar sobre la película Sandino, una película dirigida por el director chileno Miguel Litín y realizada en el año 1990 en Nicaragua. Esta es una película que se incluye, creo, dentro de la categoría del cine nicaragüense, aunque yo personalmente creo que no es cine nicaragüense, porque fue escrita y también fue dirigida por este director chileno, Miguel Litín, con su visión particular de la realidad nicaragüense, además de que fue financiada en su gran mayoría por la televisión española de la época. Sin embargo, para el público nacional es interesante poder ver y reconocer a actores y actrices nacionales y también las locaciones típicas de nuestro país. ¿Qué podemos hablar de positivo de esta película? Bueno, principalmente que retoma un momento y retoma a un personaje de la historia de Nicaragua como el general Sandino, donde se le muestra como un personaje motivado, ¿no?, por este sentido de la justicia, este sentido del valor y del coraje, que toma la decisión de hacerle frente a la intervención estadounidense de la época. Aunque en realidad la película inicia con un periodista que quiere conocer a Sandino y a través de sus contactos, por así decirlo, tanto dentro del gobierno nicaragüense como por fuera, logra llegar hasta donde está el general Sandino en su cuartel en Las Segovias. Entonces, a partir de ahí, pues el general Sandino empieza a contar su historia de cómo inició su lucha y cómo se desarrolló. Aspectos positivos de la película, además de estos, también son su calidad estética, es muy buena, es una película que pues, académicamente está correcta. Eso sí, no es muy cinematográfica, por así decirlo, porque es una película hecha para televisión. Entonces, por ahí tal vez puede que no hayan muchas luces o muchas sombras y a veces tal vez la iluminación podría, en ciertos momentos, podría verse incluso hasta como plana, pero esto es porque fue hecha con el objetivo de posteriormente llevarla a la televisión, entonces por ahí se utilizan recursos como por ejemplo que la pantalla se va a negro, que vuelve del negro a la pantalla, que son muy típicos, ¿no?, de esta historia televisiva. Es una película larga, son 2 horas y 20 minutos, a veces se puede sentir un poco lenta, pero creo que es por el mismo estilo del director y porque también la época obedecía a ese tipo de narrativa. Cuestión que ahora estamos tal vez acostumbrados a un ritmo un poco más veloz. Pero dentro de todo la película se disfruta. ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, la banda sonora es muy buena. Es una mezcla de sintetizadores muy de los 80, 90, pero también con música muy típica
y tradicional de Nicaragua y de América Latina también, porque se hacen uso de estos instrumentos como la guitarra, la ocarina, entonces todo esto para darle un ambiente precisamente autóctono, ¿no? Indígena, latinoamericano, etc. Cosas que no me gustan tal vez de la película. Pues yo siento que en realidad hay pocas cosas que puedo decir que no me gustan. Tal vez hubiese sido bonito que por lo menos un papel protagónico lo hubiese ejecutado algún actor o alguna actriz nicaragüense. Sin embargo, la mayoría de los protagonistas son españoles o estadounidenses. Pero eso obviamente puede ser también parte de los acuerdos, ¿no? de la misma productora, ¿no? O sea, yo te doy, si es el gobierno español el que pone el dinero, ellos también dicen, bueno, pero los protagonistas tienen que ser gente que nosotros decimos. Pero, pues, aparte de eso, creo que la película vale la pena verla, es una producción bastante compleja porque pues estamos hablando de una película de época, con vestuarios, con explosiones, con aviones, con balas, con sangre. Entonces todo eso te agrega cierta complejidad a la hora de reproducir y montar todo ese espectáculo, por así decirlo. Una figura bastante interesante también es la figura de Anastasio Somoza García, que es prácticamente como que el que al final le da la sugerencia a Estados Unidos de que mejor se retiren y lo dejen a él en el poder. Entonces, por ahí ese giro en la historia es interesante. En materia de guión, pues que por lo menos lo que a mí más me llama la atención, sí siento que la historia se divide en tres momentos. En la historia de Sandino como un hombre que anda en la búsqueda de ese sentido de justicia. Después es Sandino cuando emprende la lucha, pero se ve con la situación del bombardeo de Ocotal, que fue pues, es una situación histórica y que fueron prácticamente derrotados por la superioridad de la aviación en ese sentido. Y es cuando él empieza a crear la lucha guerrillera. Y al final, pues, cuando ya se mira traicionado. Entonces sí creo que es una película que vale la pena verla. Como les digo, es un poco lenta, se siente lenta, pero pues es parte, ¿no?, de la historia del cine. No quiero decir del cine nicaragüense, pero por lo menos del cine hecho acá y un cine que retoma la realidad de Nicaragua y que vale la pena estudiar, conocer y saber de qué se trata.